Los cristianos solteros tienen el reto de elegir entre dos caminos: el matrimonio o la soltería. Y esa diversidad podemos verla de diferentes manejos, de diferentes desenlaces, incluso en la historia de la iglesia. Podemos ver a un hombre como el pastor John Stott, que tomó una decisión consciente de querer servir de lleno al Señor y a su iglesia. Y entonces él fue un hombre que aprendió a vivir con mínimos, con pocos recursos, para poder ser muy generoso para el reino de Dios. Escribió muchos libros, viajó por todo el mundo fortaleciendo iglesias. Podemos ver a otro hombre como el misionero Jim Elliot. Él durante un tiempo creyó tener el don de la continencia, un dominio propio de que no fueran tan fuertes sus impulsos sexuales, de necesitar casarse, como vimos al inicio del capítulo de 1 Corintios 7. Creyó tener ese don en un momento, pero Dios concedió que en un momento conociera a Elizabeth, y después de conocer a Elizabeth, entró en una lucha en que le influenció mucho precisamente el pasaje que vamos a ver hoy, porque él sentía la fuerza del llamado de Dios a las misiones, y viendo un pasaje como el que vamos a estudiar hoy, tuvo temor de que el matrimonio fuera una distracción que suavizara ese ímpetu y ese celo que él tenía por ir al campo misionero. Pero no fue así. Después de 5 años se casó con Elizabeth, los dos tenían un entendimiento de la misión del Señor en sus vidas, y resultó que a los 3 años de haberse casado, a los 29 años, Jim Elliot murió en el campo misionero. Podemos pensar en otro caso como en John Wesley. Él sentía un enorme impulso para dedicarse a la obra del Señor de lleno, pero en este caso el desenlace es un poco diferente. Hay una fuente de la que tomo esta cita que dice: la incesante agenda de viajes de Wesley y su dedicación total al metodismo provocaron que Molly, su esposa, se sintiera abandonada. La relación se deterioró hasta que se separaron definitivamente a los 20 años de casados, tras intentos fallidos de reconciliación. Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Continuamos con la serie que traemos a lo largo de esta carta. Hoy vamos por fin a cerrar el capítulo número 7, recordando que en este capítulo Pablo ya está respondiendo a algunas inquietudes que le habían enviado por escrito desde Corinto. Y algunos del tipo de inquietud que tenían era una inquietud por creer que por ahora ser cristianos debían hacer ciertos cambios en su vida. Y uno de esos cambios tenía que ver con creer que era mejor delante del Señor ser una persona célibe, incluso para alguien casado, entonces divorciarse y ahora ser célibe dedicado al Señor. Y Pablo viene a corregir todo ese mal entendimiento en temas de matrimonio, circuncisión, esclavitud. Y en el texto que tenemos hoy, Pablo está dirigiéndose principalmente a los solteros que tienen ese don de dominio propio o ese don de continencia, y que entonces están ante una decisión libre de poder casarse o no hacerlo, sin un mandamiento directo del Señor. En este pasaje vamos a ver que Pablo mantiene el principio general que ha mantenido a lo largo del capítulo, y vimos en la prédica anterior que es principio general, no absoluto en todos los casos, pero por lo general permanezca en la condición en la que está. Entonces sigan solteros. Pero por ejemplo, en mismo capítulo 7 pueden ver en los versículos 8 y 9 y recordar que este texto ya se predicó, donde dice: a los solteros y a las viudas digo que es bueno que para ellos si se quedan como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense. Un mandato: cásense, que mejor es casarse que quemarse. Incluso antes de eso, al principio del capítulo, cuando en lo que le envían los corintios en su carta le dicen a Pablo la frase: bueno es para el hombre no tocar mujer, es decir, ese camino del celibato, Pablo respondió desde el principio en versículo 2, pueden seguirme en sus Biblias: no obstante, por razón de las inmoralidades sexuales, es decir, por porneia, porque no tienen un don para contenerse en el área sexual, y entonces si eligen la soltería, van a estar pecando sexualmente, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que es claro en lo que hemos visto hasta este punto que para quienes no tienen este don, el mandato es: cásense.
El texto de hoy no se dirige tanto a este caso de las personas que no tienen el don, o las personas no casadas que no tienen el don de continencia, pero hay principios valiosos que también pueden extraer en un texto como el de hoy. Pero aquí principalmente el tema es, ¿qué hay de esa persona que en este momento no está casada, que sí tiene el dominio propio, no está pecando en su soltería, está tranquilo en ella? Pablo no le impone un mandamiento único, forzado, a que siga entonces el camino de la soltería. Aunque Pablo van a ver muy claramente que construye un argumento diciéndole, es preferible, yo quisiera que usted elija ese camino y veremos por qué quiere ese camino para ellos. Entonces quiere nutrir con sabiduría esta elección libre que tienen los solteros cristianos con el don de dominio propio. Vamos entonces a leer el texto, 1 Corintios 7, a partir del versículo 25, y les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Disculpen. ¿En qué versículo iba? 32. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen o hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Si yo tuviera que resumir lo que dice este texto, lo haría de esta manera. El cristiano soltero con don de continencia es libre de elegir en sabiduría si se casa. El cristiano soltero con don de continencia es libre de elegir en sabiduría si se casa. Entonces estamos hablando de esa persona soltera, sin inquietud por el tema del matrimonio, que le apremie, que le sofoque. Podemos estar hablando también de una persona que está en un noviazgo, pero que a la vez entiende que si al final va a terminar siendo soltero, está tranquilo y bien con eso. Personas en este tipo de situaciones están ante un reto de tomar una decisión en sabiduría y en necesitar esa sabiduría que solo puede venir del Señor, de
de saber a qué aspectos darle más peso que a otros para responder a la pregunta, ¿cuál será el mejor camino para mí? Entonces, en el texto de hoy Pablo está aplicando sabiduría divina al contexto específico de los corintios, que era algo diferente al de nosotros. Era una ciudad a la que hacía pocos años había llegado el cristianismo, y cuando llegó el cristianismo hubo fuerte oposición que la enfrentó Pablo. También es un contexto en que los matrimonios por lo general eran arreglados, y muchas veces la decisión de un matrimonio estaba en el padre de una muchacha. Eran matrimonios que eran normalmente entre una muchacha entre 12 y 15 años, quizá como hasta 19 años, y un hombre entre 25 y 30 años que ya había hecho su servicio militar y alcanzado cierta estabilidad económica. Pero a pesar de que este contexto era diferente, eso no significa que este texto no tenga principios que sean útiles para nosotros hoy y en las decisiones de las personas no casadas de Iglesia La Gracia, de poder ver en sabiduría cuál es su mejor camino en esta decisión. El argumento que Pablo monta en este pasaje tiene una estructura que ya hemos visto, que ha usado mucho en esta carta, que es de tipo hamburguesa, que va desarrollando de los extremos hacia el centro, enfatizando el centro, que ayer les envié la imagen por el chat de WhatsApp para que pudieran irlo meditando. Es un texto largo y la parte visual no sería tan fácil verla hoy acá, pero ya pudieron verla. Y igual, de la manera que está estructurado el sermón, vamos a poder seguirle el hilo a esa estructura. Entonces la idea es que, bueno, en esta estructura también aclarar que la primera mitad, o la mitad de arriba, digamos, está sobre todo enfocada en el hombre, en ese hombre no casado, y la segunda mitad está más concentrada en la mujer, que en el contexto de esos tiempos era una decisión que recaía más sobre el padre de la doncella o de la virgen. Así que lo que vamos a ver hoy son 7 consideraciones para elegir entre los caminos buenos de matrimonio o soltería. Estamos ante 2 caminos que el Señor llama buenos, matrimonio y soltería. 7 consideraciones para elegir en sabiduría entre ellos. Los voy a mencionar ahora, pero luego los vamos a ver uno por uno. Estas son las consideraciones. 1, la opinión de Pablo es inspirada por Dios. 2, en condiciones de gran dificultad es mejor quedarte como estás. 3, si te casas es de por vida. 4, en ninguno de los 2 caminos estás pecando. 5, el tiempo apremia en ambos caminos. 6, la intención de Pablo y de Dios de regalarte esta sabiduría. Y 7, una perspectiva realista de tu enfoque futuro. Entonces Pablo inicia la sección o la introduce diciendo en cuanto a las vírgenes. Y bueno, ahí aunque usan el femenino vírgenes, en realidad en el idioma original puede ser neutro. Y en otro pasaje de la Biblia se usa neutro. Entonces puede estar hablando tanto de hombres como mujeres. De hecho, que como les dije, primeramente va a hablar más acerca de los hombres que no están casados. Y creo que es buena una traducción como la de la Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy, que más bien en vez de decir en cuanto a las vírgenes, dice en cuanto a las personas solteras. Y creo que también nos ayuda porque a veces podemos tomar literal en esa palabra vírgenes de pensar que eran personas que literalmente nunca habían tenido relaciones sexuales. Y esa no es la idea. Era lo esperable, era lo más común en esas edades, desde los 12 años para una mujer en Corinto, en el Imperio Romano. Pero en realidad lo que significa es que es una persona soltera. Entonces esto es para personas solteras. Y Pablo dice que para esas personas que le han mandado la inquietud de qué decisión tomar, Pablo les dice no tengo mandamiento del Señor. Es decir, Pablo no tiene una cita textual que pudiéramos, por ejemplo, ver en los evangelios de Jesús refiriéndose de qué es lo que deben hacer o qué decisión deben tomar las personas solteras en la iglesia. De manera que no tenemos una prescripción universal que ya Jesús dio, sino que Pablo tiene que traer sabiduría y como los que le escriben sobre el tema son los corintios, sobre esto está respondiéndole a los corintios en su propio contexto. Así que entonces vamos a ver, después de esa introducción, la primera consideración para elegir entre los buenos caminos de matrimonio o soltería. Esa primera consideración, que es corta pero importante, es que la opinión de Pablo es inspirada por Dios.
Y lo tenemos en los versículos 25 y 40. Recuerden por la estructura que vamos de extremos a centro, entonces 25 y 40. En ambos van a ver la palabra opinión. En el 25 lo que dice es: doy mi opinión como el que habiendo recibido misericordia del Señor es digno de confianza. Y en el versículo 40, después de mencionar nuevamente su opinión, dice: y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces no dudemos, hermanos, lo que tenemos aquí es palabra inspirada de Dios, es autoritativa. Tal vez hay aspectos de la traducción al español que no nos ayudan tanto, porque cuando escuchamos la palabra opinión y a Pablo decir, y yo creo que tengo el Espíritu, nos suena como alguna duda de Pablo, como yo creo esto, pero no estoy seguro. No, no es eso. Es claro que Pablo lo que está haciendo es emitir un criterio, un juicio, y lo hace con toda seguridad de que viene del Espíritu Santo. Quizá no se capte tan bien, pero eso es lo que él está diciendo ahí. Entonces vamos a pasar a ver la segunda consideración para elegir entre los buenos caminos de matrimonio o soltería. Ya es un principio muy sabio, lo tenemos en versículos 26 y 40, y es que en condiciones de gran dificultad es mejor quedarte como estás. Voy a ir leyendo todo de nuevo porque como el pasaje es largo, a memoria nos va a costar recordar cada aspecto. Entonces, aquí vamos nuevamente a leer. El 26 dice: creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Y en el verso 40, hablando de una mujer en una posición de libertad, de poder elegir casarse si así lo desea, dice: en mi opinión, ella será más feliz si se queda como está. Entonces Pablo aquí en este principio, o más bien se mantiene en ese principio que ha desarrollado de primeramente mejor mantenerse como están. Pero noten que en el verso 26 hay algo que es clave para interpretar todo este pasaje, y ahí ya hay personas que lo interpretarán de una manera diferente que otras, y voy a explicar ambas en este caso. Es donde en el verso 26 Pablo dice: en vista de la presente aflicción, es decir, una condición presente que los corintios definitivamente sabían en su contexto que era una situación difícil. Esa aflicción es una presión de circunstancias externas que producen dificultades o angustia. Entonces, algunos entienden que cuando Pablo habla de esa presente aflicción acá, se está refiriendo en general a la realidad de toda la era de la iglesia, en el sentido de que pues el mundo está opuesto a Dios, hay enemigos de la cruz, a cualquiera que lleve el evangelio va a experimentar algún nivel de persecución, y también el sentido de que estamos contra el reloj, por así decirlo, o en apuros de querer que el evangelio alcance a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, si la interpretación es que la presente aflicción significa eso, sería idéntico en Corinto que hoy día en Costa Rica. Entonces, el consejo que está dando Pablo, intacto, absolutamente intacto, aplicaría para nosotros el día de hoy. Esa es una postura. La otra postura es que otros creen que eso de la primera postura es cierto, pero que adicionalmente en Corinto, en ese momento, había una muy particular persecución y antagonismo hacia el cristianismo. Y de hecho lo vemos en el registro de Hechos, ¿verdad? En Hechos 18, versículos 6 y 12, cuando Pablo llegó ahí con el evangelio, dice: los judíos se le opusieron. Y más adelante dice que lo llevaron ante el tribunal. El libro de Fox de los Mártires, en el capítulo 2, registra, después de los primeros martirios de la época de la iglesia, con Esteban, Jacobo, entre los primeros 3 que nombra está un hombre de Corinto, un cristiano de Corinto, un tesorero llamado Erasto, y está registrado ahí que como unos 15 años después de que Pablo escribió la carta, fue un mártir. Además, a esto se le suma que está documentado que en esa época que se escribió Primera de Corintios, tanto antes como después, como durante, habían fuertes hambrunas en esta zona, lo cual también en el libro de los Hechos podemos constatarlo. En Hechos 11:28, un profeta llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra habitada. Estaba hablando ahí del Imperio Romano, y todo esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Durante Claudio fue que se escribió Primera Corintios.
esa profecía fue como unos 10 años antes de que se escribiera esta carta. Y específicamente en Corinto, de hecho pude ver fotografías en internet, hay 7 inscripciones que honran a un hombre llamado Tiberio Claudius Dinipus, porque él ocupó un puesto que solamente habilitaban en el Imperio Romano en momentos en que había escasez de alimento. Y a él lo honran con estas inscripciones porque él puso de su propio dinero y organizó suministros de granos de emergencia para mantener abastecimiento y además precios bajos subsidiados en periodos que llamaban de angustia o de escasez. Entonces, bajo esta segunda postura, nuestra situación ahora sí, si la aflicción presente era esa, para nosotros es un poco diferente. Si no estamos en una situación de ese tipo de escasez, de a nivel de hambruna, o no estamos experimentando el nivel de persecución que estaban experimentando los corintios, este aspecto a considerar, este segundo aspecto, no aplica tan directamente para nuestro contexto. Entonces, en ese sentido, yo me inclino más por la segunda interpretación, aunque la primera hay otra consideración en que de todos modos aplica, pero entendería que Pablo está refiriéndose más a esos aspectos presentes de persecución, hambruna que había en Corinto en esos momentos. Entonces, coincido con Pablo que es bueno para un soltero perfilarse más en la dirección de la soltería si tiene el don para servir al Señor. Coincido con él por eso, pero en esta consideración específica no me inclino tan fuertemente porque al menos en Costa Rica nuestro contexto actual no es como el que tenían los corintios en aquel entonces. Creo que este principio también alguien lo escribió de una manera muy elocuente que dice: cuanto más turbulento está el mar, menos sabio es en este momento hacer un cambio de barco. Entonces, ante esa decisión de estoy soltero y voy a dar un paso, un cambio en mi vida para casarme, si las condiciones externas son de hambruna, de persecución muy fuerte, por sabiduría parecería que este no es un buen momento para que venga ese cambio. Vamos a pasar a la tercera consideración para elegir entre los caminos buenos de matrimonio o soltería, y es que si te casas, es de por vida. En el versículo 27 Pablo dice: estás ligado a mujer, no procures separarte. Si está casado, no debe separarse. Y versículo 39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive. Entonces, si te casas, no hay vuelta atrás, no sigues con las opciones abiertas a como las tienes en este momento, sino que ya quedas comprometido a ese camino. Vas a hacer un pacto por medio de votos, y los votos, muy bien, con buen entendimiento bíblico, dicen: hasta que la muerte nos separe. Y de hecho, yo como pastor puedo afirmar que además de la teología, en la experiencia se puede ver que es mucho más difícil la condición del corazón de una persona y pastorear a una persona en una condición en que ya está casada y no contó bien el costo en su momento de tomar esa decisión. Eso es más duro que la condición con una persona y el pastoreo a esa persona de más bien estar intranquila e inquieta por un periodo de espera de una soltería indeseada. No estoy diciendo que ninguna de las dos es fácil, o no quiero minimizar la aflicción de nadie, pero claramente una es más dura que la otra. Y en ese sentido viene esta advertencia, este principio de sabiduría que nos da Pablo. Y una frase lo resume muy bien. Lo único más difícil que estar esperando en soltería es haber deseado o desear haber esperado más. Y es duro cuando se vive y se pastorea. En este mismo punto no está de más decir que obviamente el matrimonio de un soltero cristiano tiene que ser con otro cristiano. Y el lenguaje de Pablo es muy intencional en ese sentido, aunque quizá no lo notemos. En el verso 39, cuando habla de que la mujer está ligada a su marido hasta que muere, la palabra que se usa ahí en el original es una palabra para el fallecimiento, pero que en la Biblia solo se usa para creyentes. En realidad lo que dice es duerme. Y uno siempre a lo largo de la Biblia ve el duerme para personas del pueblo de Dios. Entonces Pablo está dando por sentado de que si esta soltera decide casarse, que se va a casar con un creyente.
Y además cuando habla de que enviude y que es libre para casarse con quien desee, le pone solo una condición y es que sea en el Señor, o sea, que se case con un creyente. Entonces no está de más repasar que el Señor nos llama a este tipo de yugo igual y no el yugo desigual. La cuarta consideración para elegir entre los caminos buenos de matrimonio o soltería es que en ninguno de los dos caminos estás pecando. Y a veces cuando uno se enfrasca mucho en pensar en todas estas variables, el peso que le doy a cada una, no sé por qué, pero se nos tiende a olvidar de que son dos caminos buenos y que no debemos movernos en temor de que si escojo el que no era el perfecto, entonces estoy pecando. Pablo quiere aclarar, y lo hace repetidas veces, no es que un camino es de pecado y el otro no. En ninguno de los dos estás pecando. Recordando que aquí está hablándole a solteros que tienen el don de continencia, ¿verdad? Por supuesto que un soltero que no tiene ese don y entonces mientras no se case va a estar con cierta frecuencia cayendo en pecado sexual, pues ese sí va a pecar durante ese tiempo de espera, si no logra tener dominio propio. Pero aquí pensando en los que tienen el don, Pablo dice, cualquier camino que elija no es camino de pecado. Aunque claramente Pablo ve que uno de los caminos es más sabio que el otro. Estamos hablando de sabiduría, de elegir algo mejor que otro, pero no son categorías de pecado o no pecado. De hecho que esto como que está ya preparando la antesala para la sección que viene a partir de capítulo 8, que es el tema de libertad cristiana, de cuando Dios nos da un ámbito de movimiento en que diferentes caminos no son de pecado, sino que son de discernimiento, de aplicación de conciencia cristiana. Yo creo que a veces nos cuesta pensar en una decisión como soltero o casado, en una intersección así que los dos caminos parecen ser o son opuestos, el concepto de decir, aunque son dos caminos opuestos, ninguno de los dos es pecado. Creo que tal vez eso nos cuesta a veces procesarlo, pero es lo que nos dice un texto como el de hoy. Y yo meditándolo un poco, creo que a veces, al menos en mi caso, creo que podría verlo por una definición de pecado que usamos, que es correcta, pero que a veces entendemos mal, y no sé si la han escuchado, que es decir, que pecado significa errar al blanco. Y yo creo que eso puede hacernos pensar que si algo no da en el puro centro, si es perfecto, es como lo que no es perfecto ya es pecado, pero no es la categoría que Dios nos pone en el texto de hoy. Existe un ámbito en que la categoría dentro de ese ámbito no es bueno y malo, o perfecto sin pecado, imperfecto con pecado, sino que nos habla, y lo pudieron ver cuando leímos, que nos habla de una categoría de bueno y mejor. Estamos eligiendo entre bueno y mejor. Estamos eligiendo entre perfecto sin pecado, si elegimos el mejor camino sabio, y imperfecto, pero también sin pecado. Así que no deben, solteros o personas no casadas no deben moverse con temor, si tienen el don de continencia, de que en un camino que elijan podrían estar pecando. O si eres una persona que ya está decidida a casarse, estar en temor de decir o pensar que es que si esa persona con la que me voy a casar es la indicada, o si no es la indicada, o si no es la que Dios me tenía, que era la elección perfecta. No estás pecando. Estás en un camino que el Señor llama bueno, que trae la bendición y la gracia del Señor. Entonces, regresando al texto, vean al cierre del versículo 27 y el 28, Pablo les dice, estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Entonces ahí, gracias, ahí nos deja claro que en cualquiera de las dos elecciones no está pecando. Luego en los versículos 36 al 38, cuando está hablándole al padre de la doncella, vean lo que le dice, que haga lo que quiera. Ese padre está inclinándose por cierta consideración a que así darla en casamiento. Y le dice, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar a su hija virgen, bien hará. Así los dos,
el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. Entonces la pregunta que nos puede surgir: ¿y qué me va a pasar si en vez de escoger lo mejor, escojo lo bueno, pero que no era lo mejor? Pablo también nos lo dice, tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Estamos hablando de que la elección, que no es la más sabia, va a traer complicaciones, va a traer ciertos problemas, pero no confundamos eso con pecado, simplemente es un camino más duro, más complicado. Vamos a pasar entonces a la quinta consideración para elegir entre los caminos buenos de matrimonio o soltería. Y esta consideración es que el tiempo apremia en ambos caminos. Esto lo tenemos en los versos 29 al 31, primeramente, y luego en el 36. Y el concepto, más bien voy a empezar por el 36, en este caso, el padre de la Virgen, por la edad de ella, llega un momento en que ve que ya hay como una condición de apremio, ¿verdad? En esa banda de edades que les comenté al principio, en el contexto de Corinto, cuando la doncella ya se acerca como al cierre de esa banda de edades, el padre siente como un apremio. Si se va a casar o si la voy a dar en casamiento, debería ser ya. Que aunque no vivimos en ese contexto, podría haber algún paralelo en que las mujeres puedan sentir en el contexto de nuestra cultura que hay un momento en que hay como una ventana que apremia. Para los hombres también, aunque con un contexto un poco diferente. El verso 36 dice: y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su virgen, si ella es de edad madura. ¿Verdad? Y aquí hay un tema que se los quiero mencionar, porque si alguien está leyendo en otra versión de la Biblia, o después va a leer en otra versión de la Biblia, se va a dar cuenta. Aquí en los versículos 36 al 38 hay un reto de traducción bien complicado, con buenos argumentos de los dos lados, en que en realidad cuando habla de la Virgen siempre dice su Virgen. Ahí cuando en sus Biblias, en la Nueva Biblia de las Américas, ven la palabra hija, esa palabra no está en el original. Entonces algunos entienden que cuando está hablando de su Virgen, habla de un hombre que está comprometido con la doncella, y entonces está como perfilándose al matrimonio, pero está en la decisión de que si sí se casa o no se casa, de tener cierta consideración por ella ya por la edad que tiene, etc. Pero hay otros que entendemos que más bien está hablando del padre de la doncella, y nos inclinamos hacia eso, pensando sobre todo en el contexto cultural que la mayoría de los matrimonios en aquel momento eran arreglados, y también por un verbo que se utiliza dos veces, y solamente esas dos veces en todo el capítulo, en uno de estos versículos. Pero eso nada más para que lo sepan, si después ven otra traducción. Entonces, a este argumento del padre de la hija de decir, no, es que siento que debería darla en casamiento ya porque el tiempo apremia, Pablo le trae un contraargumento para considerar la soltería, también trayendo un tema de un tiempo que apremia. Y lo vemos en los versículos 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, ¿verdad? Un tiempo que apremia. El tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Aquí es donde les digo que aunque en la otra consideración, la segunda, yo lo visualizo más en términos de escasez o persecución ya más fuerte, igual de todos modos, esta que estamos viendo en este momento nos está hablando del tema de un tiempo que apremia por estar en la era de la iglesia, de haber recibido de Jesús la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones, y que queremos hacerlo bien, pero queremos hacerlo rápido también. Y entonces no debiéramos distraernos con cosas de este mundo, en cosas terrenales que pueden engañarnos y hacernos desentendernos de ese llamado. El tiempo se ha cortado, estamos esperando el regreso del Señor por su iglesia. Entonces se nos ha dado una ventana de tiempo, de labor, que se le llama la cosecha, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo,
en que urge llevar el Evangelio, en ser instrumentos para la edificación de la iglesia, de que tengamos una mayordomía fiel de cada momento de nuestras vidas a la luz de ese regreso de Cristo, una sobriedad de tener una perspectiva eterna, de que llegará un momento en que muchas cosas terrenales en las que nos enfrascamos no van a importar tanto. Primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cierra en el 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí el mayor problema al que está apuntando Pablo en esta consideración es, nunca nadie debiera poner como excusa su condición matrimonial para no atender el llamado a Dios. Por supuesto que primeramente a la salvación, pero también a participar de lo que nos ha dado en esta era de la iglesia, la gran comisión, alcanzar al mundo, discipular las naciones para Cristo, el servicio cristiano, ejercer los dones. Vean una parábola lo que dijo Jesús, Lucas 14 a partir del 16. Jesús le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excusen. Y también otro dijo, y ojo con este, para esto lo traje, también otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Esa es la excusa de la condición matrimonial que ciertamente absorbe mucha de la atención de nuestras vidas, pero jamás debe ser una excusa para la dedicación al Señor, para su llamado, para el servicio. Me recuerda Juan 4, cuando los discípulos están preocupados por la comida, recordarán el pasaje de la mujer samaritana, después de la conversación que Jesús tiene con ella. Los discípulos están preocupados por comida, pero Jesús está preocupado por otra cosa, perspectiva eterna, la misión. Y dice en Juan 4:35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten, miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar, donde no sembraron y otros ya habían hecho trabajo. Y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Entonces nosotros entendemos este concepto de que le rogamos al Señor de la cosecha que haga ¿qué? Que envíe obreros a su cosecha. Entonces no solo le pidamos que envíe a otros, dispongámonos nosotros a participar en la gran comisión, evangelicemos, apoyemos obreros en el campo, aprovechemos el tiempo, no nos distraigamos en el mundo. Este es el mensaje de Pablo cuando dice todo esto, que si tienen esposa que fuera como que no la tuvieran y si esto como si no existiera tampoco, cosas del mundo. El mensaje de Pablo es, pongan su mirada en el regreso de Cristo, esta ventana de tiempo que se está estrechando. Cuando Él venga, piensen en esto, cuando Él venga, ¿qué va a importar? Y estás dedicándote a lo que sí va a importar en ese momento. En ese momento, ¿qué va a importar? Va a importar si las almas fueron rescatadas. Va a importar si el Evangelio fue predicado. Va a importar si fuiste fiel con lo que el Señor te encomendó. ¿Qué no va a importar? No va a importar si fuiste rico o pobre. No va a importar cuál fue tu estatus social. No importa si eras un jefe, un empleado, un emprendedor o qué tanto escalaste en tu carrera profesional. No importa quién fue el presidente de Costa Rica durante 4 años. Y no es que esas cosas no importen. El tema es que nos importan más de lo que debería. A cuando estemos delante de Cristo. No harán diferencia en ese día cuando comparezcamos ante Él y rindamos cuenta. Entonces cuando Pablo dice los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, por supuesto que no está dando un mandamiento a descuidar el matrimonio, no está llamándonos a hacer un John Wesley, que por la obra del Señor y entregarse de lleno, me desentiendo de la familia y mi esposa se siente abandonada. Jamás va a significar eso. A lo que se refiere es que el matrimonio no debe opacar, eclipsar, apagar el llamado para el que estamos aquí en esta era de la iglesia, que es la edificación de la esposa, de la iglesia del Señor.
Tenemos una misión por cumplir. No nos podemos desentender. Veamos la sexta consideración para elegir entre los buenos caminos del matrimonio o la soltería. Aquí lo que quiero que exploremos es la buena intención de Pablo de traerles esta sabiduría a los corintios, ya que a ellos les guste lo que él dice o no les guste, pero él quiere, por el bien de ellos, darles esto. Esa es su intención. Vean, en el verso 32 les dice: quiero que estén libres de preocupación. Quiero que estén libres de cosas que les restan tiempo para invertirse de lleno en lo que más importa, que es el reino de Dios. Aprovechen que tienen el don de poder hacerlo sin estar casados. En el otro lado, en el verso 35, afirma: esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción. Entonces Pablo entiende que ellos están en libertad, pero en su amor apostólico y pastoral quiere para ellos que elijan lo mejor, lo que más va a honrar al Señor, que puedan servirle de lleno como Él mismo lo hace, y que eso al final es de mucho beneficio para todos. Entonces cuando unimos como esta guía apostólica y pastoral de Pablo, y lo unimos también con lo que hemos visto, como el padre que está con cierta preocupación por su hija porque quiere hacer lo que es mejor para ella, si tomamos esas cosas, creo que podemos extraer un principio útil de acá para nosotros hoy. Persona no casada, escucha el consejo de tus pastores y de tus padres cristianos para tomar tu decisión. En aquel tiempo era algo automático, que no era consejo del padre, era lo que el padre decía. Y bueno, y vemos muy bien a los corintios escribiéndole a Pablo y pidiéndole: por favor, instrúyame, ¿qué es lo mejor que elija? Excelente. Pues a nosotros los pastores pueden pedirnos consejo. Y aquí, padres cristianos, lo que estamos viendo hoy, absórbalo para que pueda darle un buen consejo a sus hijos. Yo desde ahora estoy visualizando, cuando cada uno de mis hijos cumpla 18 años, ir entendiendo una de las primeras preguntas. Al final voy a dar 8 preguntas que son útiles para sintetizar todo esto, y que es bueno que todo soltero, persona no casada de la gracia, se haga. La primera es: ¿tienes el don de la continencia o no? Yo, pensando en aconsejar a mis hijos, voy visualizando, todavía no por la edad que tienen, pero cuando tengan 18 años, yo no quiero estar pensando en otras cosas, sino estar visualizando cuál va a ser el mejor camino para ellos en esta decisión tan importante. Entonces quiero ser un padre que les dé un buen consejo. Así que absorbamos estas consideraciones que estamos viendo hoy. Y vamos a ver entonces la séptima y última consideración para elegir entre los buenos caminos del matrimonio o la soltería. Y esa consideración es que tengas una perspectiva realista de cuál va a ser tu enfoque futuro o tus preocupaciones futuras. Y lo tenemos en los versos 32 al 35. Y como hemos visto en este tipo de estructura, el énfasis se pone, como vamos de extremos, en el centro. Es decir, esta consideración es la que Pablo está culminando, dándole el mayor peso. Ser realista con cómo va a ser tu futuro si eliges casarte o si eliges no casarte. Entonces vamos a leerlo nuevamente. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Ok, el que se casa, sus intereses van a estar divididos, inevitable. Ok, bueno, y como en la estructura estamos llegando al centro, acaba de hablarle al hombre, entonces pasando a la otra parte va a hablarle a la mujer. ¿Qué le dice? Un paralelo: la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar que su constante devoción al Señor. Ok, el que se casa, intereses divididos. El que se queda soltero, constante devoción al Señor. Y yo creo que cuando tomamos algo, la lección de un camino, y ese camino es la constante devoción al Señor, nuevamente cuidémonos, porque nos va a sonar camino de constante devoción al Señor. Cualquier camino que no sea ese es pecado. Otra vez, no. Simplemente es un camino diferente que no es pecado. Pero es un buen consejo de Pablo de preferir este.
la devoción al Señor. Porque más bien si decides casarte, más bien sería pecado que desatendieras a tu familia. Entonces Pablo realmente lo que quiere hacer es contrastar estas dos realidades dependiendo de la elección que se tome. Pablo ve en esa persona que decide la soltería una relación cercana con el Señor, una persona que entonces puede estarse ejercitando constantemente para la piedad de una manera más intencional, más libre de distracciones, puede practicar disciplinas espirituales, puede tener cierto tipo de disposición que otros no, de estar atento a cualquier llamado del Señor, cualquier ventana de oportunidad para ir a bendecir a la iglesia, a ministrar, y fácilmente va y lo hace, sin las complicaciones que tenemos los casados. Es una persona que entonces se dedica al Señor de esa manera, y es como Pablo luego va a hablar, hablando igual de la libertad cristiana, en capítulo 9, a partir del versículo 24, cuando les dice, y en Reina Valera, que es el que me sé, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces luego Pablo describe de la manera intencional y disciplinada en que él se mueve para servir al Señor de la mejor manera. Y vemos el fruto de un Pablo, de un soltero que decidió, un no casado que decidió invertirse de lleno en el reino de Dios. Ese es el llamado de este pasaje para un soltero que tiene el don. Y yo creo que noten algo muy importante relacionado con esto. O si usted piensa diferente, muéstreme en el texto en dónde está. Pablo nunca está considerando en este pasaje una soltería que no tenga una fuerte dedicación al Señor. Es aprovechar la condición entonces para poder dedicarme al Señor. Entonces, así como en los versículos 29 a 31 le advirtió a los casados que aunque estén casados en un sentido fuera como que no lo estuvieran, en el sentido de no apegarse a cosas del mundo, asimismo entonces podemos pensar en una advertencia a los no casados de Iglesia La Gracia, y aquí sí estoy hablándole, tenga o no tenga el don. La advertencia de ser alertados por la palabra de Dios, si tu condición presente es de no casado, eso debe siempre moverte a considerar una generosidad más alta, una inversión más fuerte en el reino de Dios, un involucramiento más activo sirviendo a la iglesia, un aprovechamiento de las ventajas de la soltería para que el beneficio que tiene estas condiciones de la soltería sea un beneficio para toda la iglesia y no un beneficio que nada más se queda en tu situación más cómoda o de menos complicaciones. En cuanto a ser realista del camino de casarse, hermanos, definitivamente es mucho más difícil estar uno personalmente solo, soltero, dispuesto a sufrir escasez, riesgo de prisión o muerte, que el contraste de estar casado y exponer a mi familia y ver a mi familia sufriendo escasez, o verlos alejados de mí porque estoy en prisión, o que yo fallezca. Un hombre como el apóstol Pablo fue quien fue, no solo por eso, pero por un componente muy importante decidió quedarse soltero para con todo servir al Señor. Por estar libre de otras preocupaciones. En cualquier momento Pablo podía tomar sus cosas, levantarse e ir al siguiente llamado que hiciera el Señor de inmediato. Nada lo atrasaba. Y hermanos, es poco común este tipo de respuesta al llamado en Occidente en nuestros días. Y creo que pudiéramos decir que desearíamos que en los últimos 150 años de la iglesia hubiera habido más Pablos, más Lidias, más Priscila y Aquila en la iglesia. El avance del evangelio sería otra cosa. Lightfoot dijo: un hombre soltero heroico se convierte en un cobarde cuando piensa en su esposa quedando viuda y en sus hijos quedando huérfanos. No es lo mismo. Hermanos, por más celo por la obra del Señor,
ya casado, ya con la familia, con esas personas que amas, que Dios ha puesto bajo tu cuidado, no es lo mismo. Luis Palau hace más de 50 años en una conversación con John MacArthur le dijo: la gente ahora tiene un apego tan exagerado al matrimonio que no logras impulsarlos a hacer algo para servir al Señor. Intereses divididos, un camino de intereses divididos que nuevamente no son pecado, pero son una realidad que tienes que considerar. Te van a afectar. Lo vemos en la teología, podemos verlo en la experiencia de Iglesia La Gracia. Eso tal vez son cosas que nunca son como para traer aquí al púlpito y comentarlas, pero por poner un ejemplo, hay consideraciones familiares y decisiones familiares que afectan fechas importantes en la iglesia. La fecha en que yo inicié como pastor de la iglesia tuvo su afectación por decisiones familiares. La fecha del envío de nuestros hermanos misioneros a Medio Oriente tuvieron modificaciones por temas de consideraciones familiares. La fecha proyectada para el inicio de Kevin del proceso en gracia soberana para su ordenación tuvo afectaciones por temas familiares. Es una realidad. De Andrés no sé si hay porque no me ha contado, pero debe haber también. No son asuntos de pecado, pero es una realidad del matrimonio. Y un comentarista dijo algo que también me pareció valioso, que trae un elemento más para la sabiduría. Dice: puede que cuando nos casamos se vea mermada la cantidad de tiempo para el servicio cristiano, pero que su calidad posiblemente mejore. En cualquier caso, no tengo derecho a casarme si no me he planteado honestamente qué impacto tendrá el matrimonio en mi vida y servicio cristiano. Esto porque el matrimonio forma el carácter, te hace ver tu pecado, que si estás soltero y no hay nadie viéndote todas las horas del día y notando tu pecado, y llamándote al arrepentimiento, santificándote. En eso se refiere cuando dice que mejora la calidad, aunque haya menos cantidad. Otro comentarista dice, ya lo mencioné, no hay muchos cristianos occidentales que se planteen en serio la posibilidad de quedarse solteros por una devoción sincera y entusiasta a la obra del Señor. Mis hermanos, yo preparando este mensaje lo que pienso es, sería maravilloso que a la luz de la palabra, no porque Dani lo dice, porque le dice la palabra del Señor, que en una decisión libre, una persona no casada a la iglesia, que tiene un don para vivir célibe, se ha impulsado a ser un apóstol Pablo, a servir al Señor de esa manera. ¿Cómo ayuda eso a la iglesia? ¿Cómo bendice al pueblo de Dios? En la combinación que sea pastorado, sea diaconado, sean misiones, sea discipulado, sea consejería, acompañamiento bíblico, sea evangelismo, cualquier otro servicio. Es una tremenda bendición para el avance del reino de Dios. Y habiendo dicho esa última consideración, quiero que cerremos poniendo nuestra mirada en Cristo y veamos qué tipo de perspectiva de vida tenía Él a la luz del plan de redención, la etapa que le tocó a Él en su ministerio terrenal. Igual en Juan 4, después de lo de la mujer samaritana: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. O sea, él está entendiendo que él ha sido enviado, ha sido puesto en este lugar, en este momento, para cumplir una misión, y dice que esa es su comida, es como el aire que respira, para eso vive. Y de que Cristo se condujera de esa manera, hermanos, todos hemos sido infinitamente beneficiados. Hizo la obra de redención, pagó en aquella cruz por la culpa de nuestros pecados, nos rescató de nuestra maldad, a todos los que ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador y Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Vean lo beneficiados que somos de una persona que entiende la misión del Señor y no se distrae con otras cosas. Invertido, trabajador, un obrero verdadero en el reino del Señor. Un capítulo después, en 5:17, dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Un hombre que se levantaba las mangas para servir de lleno al llamado del Señor, sujeto al Padre que lo envió. Así que
Casados, solteros, todos. Ya Cristo vino. Ya pagó por la redención. Si Él se invirtió de lleno en el pago para obtener la redención, ¿cómo no vamos nosotros entonces a invertirnos de lleno, sea el contexto que tengamos, en anunciar esa redención a las naciones, en llamar a todo corazón a vivir consagrado al Señor? ¿Cómo no vamos entonces a levantar nuestra mirada y ver los campos listos para la cosecha que el Señor ha preparado para esta época de la historia? Que participemos deseosamente de la gran comisión, porque también deseosamente estamos esperando a que Cristo regrese. Y que queremos que se salve el mayor número, y esa ventana de oportunidad se va cerrando. Todo lo terrenal está quedando atrás. Aprovechemos, hermanos, evangelicemos, discipulemos, crezcamos en carácter, sirvamos, demos fruto de buenas obras en respuesta agradecida al Señor que ya nos rescató. De eso se trata este periodo de la historia. Así que quiero ahora referirme a diferentes grupos en el cierre. Entonces, si eres un soltero con el don de continencia y no has considerado seriamente invertirte en servir al Señor, empieza a considerarlo. Empieza a orar por eso. Si eres un soltero que también tiene el don de continencia, pero si visualizas ese llamado personal a la luz del texto de hoy, sobre todo en la parte del énfasis, tienes que saber que si decides casarte, vas a ir a otro ritmo. No vas a ir al paso que vas a querer ir. Y es mejor que seas un John Stott soltero a que seas un John Wesley con un matrimonio roto, que eso hasta lo descalifica del ministerio. O también, si conoces a una persona y ves en esa persona también una claridad en un llamado mutuo del Señor, puede ser como un Jim Elliot con Elizabeth Elliot. Igual ir a servir valientemente al Señor. Ahora, estas son las preguntas para cualquier persona no casada. Y ahí yo sé que a veces sé discernir cuando a la gente le gusta apuntar cosas. Creo que algunos van a querer apuntar esto, tranquilos, yo se los mando. Pongan atención. 8 preguntas para cualquier persona no casada de Iglesia La Gracia. 1. ¿Tengo el don de continencia? 2. ¿Qué me hace pensar que esta persona que estoy considerando para una relación de pareja es genuinamente creyente? 3. ¿Comprendo que casarme es un compromiso de por vida? 4. ¿Cómo tomo en cuenta las posibles dificultades presentes en mi decisión? 5. ¿Estoy convencido que en cualquier camino que escoja no estoy pecando? 6. ¿Entiendo que mi decisión no me alejará de participar en la gran comisión? 7. ¿A cuáles personas cristianas que velan por mí les puedo pedir consejo? 8. ¿Tengo una perspectiva realista de los intereses divididos que voy a experimentar si me caso? Y hermanos, si eres casado como yo, que el Señor nos llene de mucha sabiduría para vivir como personas casadas, que tengamos el balance correcto de poder disfrutar del matrimonio, ser responsables, agradar a nuestros cónyuges, es nuestro llamado, pero eso sin descuidar o desentendernos, o que se apague en nosotros el servicio cristiano, los llamados del Señor. Que como casados aprovechemos el tipo de carácter que se forma a través del matrimonio, para que aunque tengamos menos cantidad de tiempo pueda mejorar la calidad de nuestro servicio al Señor y a su iglesia. Y para cualquiera que sea tu condición, nuestra gloria es Cristo en su regreso. No nos enfoquemos en cosas terrenales, sino en honrar al Señor con todo en nuestras vidas. Es lo que va a importar el día que Él regrese y comparezcamos gozosos ante Él. Oremos. Señor, hay decisiones que requieren tanta sabiduría, Señor. No queremos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Así que te rogamos, Señor, como dice tu palabra, que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pide a ti y que tú la das abundantemente y sin reproche. Señor, cada alma aquí, ante una decisión de soltería o de matrimonio,
necesita de tu sabiduría para escoger el camino que más te honre. Y gracias porque lo podemos hacer tranquilos, sin temor de que estemos pecando, sino más bien con un deseo genuino de hacer lo que más te agrada, porque te amamos, porque nos has dado, Padre, en Cristo un Señor al que queremos agradar. Padre, quiero pedirte que en Iglesia La Gracia a todos, independientemente de nuestra condición, podamos ser instrumentos para el avance de la gran comisión, Señor. Pero vamos que sea edificada tu iglesia, Señor. Quiero ver, Padre, a todos los hermanos que están aquí hoy, ese día que comparezcan delante de tu Hijo Jesús a rendir cuentas, quiero verlos llenos de galardones porque vivieron para ti y no para el mundo. Que nada nos distraiga, Señor, que si sea matrimonio, sea soltería, sea para un servicio que te honre, que te glorifique, Señor, y que sea conforme a lo que nos has llamado a hacer en este tiempo de la historia. Gracias porque a pesar de nuestros errores, nuestras malas decisiones y nuestra imperfección, igual tu gracia está presente. Nos transforma, Señor, y nos conforma a la imagen de Cristo. Glorifícate en cada vida, Señor, trae paz a cada corazón en sus decisiones y descanso en ti. En nombre de Cristo te lo pido. Amén.